Hola, como siempre muchas gracias por estar ahí siguiendo esta serie de programas. Hoy vamos a hablar un poquito sobre ovario y sobre todo de un par de cosillas que son muy importantes. Son enfermedades que son muy complicadas, tanto pues, para todas las medicinas, ¿no? En este caso para medicina moderna y sobre todo cuando entramos con los temas hormonales, endocrinología quizá, bajo nuestra opinión y la mía propia, quizá es la más científica de absolutamente todas, ¿no? Con los datos más fidedignos y mejor medidos, ¿no? Pero no vamos a hablar sobre endocrinología, porque aquí no estamos para eso, sino que primeramente vamos a explicar un poquito lo que es ovario y luego hablaremos un poco sobre quiste de ovario o ovario poliquístico, ¿no? La interpretación que da pues, medicina natural. Todo este libro dice que el ovario es una glándula sexual femenina en la que se producen la maduración y el desprendimiento del óvulo. Es un órgano par, derecho e izquierdo, situado en la parte inferior de la cavidad pélvica, a ambos lados del útero. Durante los años de vida reproductora de la mujer, sus dimensiones oscilan entre 3 y 5 centímetros de largo y 2 o 3 centímetros de ancho y 1 o 2 centímetros de espesor. Dice, la superficie externa de los ovarios está revestida por el llamado epitelio germinativo, a partir del cual se forman ya durante la vida fetal los folículos primordiales, que son los esbozos de lo que más tarde serán los óvulos. Dice, la actividad ovárica está regida por dos hormonas elaboradas por la hipófisis, las gonadotropinas hipofisarias, cuya secreción es a su vez controlada por el hipotálamo. La gonadotropina folículo estimulante tiene por objeto estimular la maduración de uno de los folículos primordiales, que aumenta de tamaño y secreta unas hormonas sexuales llamadas estrógenos, hasta convertirse en una formación llena de líquido conocida como folículo de Graf, en cuyo interior se encuentra el óvulo. La gonadotropina luteinizante hace que este folículo se rompa y libere el óvulo maduro en el proceso de la ovulación, unos 14 días después de iniciado el proceso. El resto del folículo se transforma en el cuerpo lúteo o amarillo, que aparte de estrógenos empieza a elaborar otra hormona sexual denominada progesterona, cuya misión es preparar la matriz para el embarazo, en caso de que el óvulo haya sido fecundado. Cuando ello no ocurre, el cuerpo amarillo se atrofia al cabo de 2 semanas y se produce la menstruación. Las gonadotropinas hipofisarias comienzan su actividad en la pubertad, estimulando la producción de hormonas sexuales que determinarán las características propias del sexo femenino. Las alteraciones del funcionamiento de los ovarios se traducen en manifestaciones debidas al exceso o la deficiencia de dichas hormonas. No solo pueden repercutir en el aspecto físico de la mujer, ocasionando un escaso desarrollo de los órganos genitales, sino también la fisiología del organismo, lo cual lleva consigo alteraciones del ritmo menstrual o esterilidad. Bueno, esto es una explicación bastante buena sobre pues, el ovario, las hormonas que produce y más o menos pues esa es la explicación que da, ¿no? Bien dada. Y efectivamente pues es así. Pero hay una enfermedad que es el quiste de ovario o el ovario poliquístico, que por supuesto que hay muchísima alteración hormonal. Entonces, en medicina moderna, pues que una persona con estos trastornos pues se suele tratar pues precisamente dando más hormonas, ¿no? Y eso es la efectividad de que este quiste desaparezca o que ese ovario poliquístico llegue a ser completamente normal, pues eso es muy difícil, de tal manera que la mujer siempre está abocada, pues normalmente pues a la cirugía, ¿eh? Entonces ya vacían, entonces ya muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Ya no hay trastornos de regla, ya no hay trastornos de esto, ni hay trastornos de lo otro, ¿eh? Y por supuesto tampoco puede dar otras patologías mucho más peligrosas, ¿no? Entonces, ¿qué dice
medicina natural. Ante todo, primeramente, es una enfermedad, como casi siempre, que se produce en órganos, eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando en algunos órganos o en los órganos negativos más fundamentales del cuerpo, casi siempre suelen enfermar y dar sus manifestaciones de una manera u otra por causas internas o emocionales, mientras que hay otros que, más positivos, en los que la manifestación externa es más quizá a través de esos meridianos. Quiero decir que son también de unos signos mucho más evidentes, más dolorosos, mientras que los emocionales suelen ser, por lo menos en principio, mucho más solapados, mucho más traicioneros, ¿no? Entonces, en principio, esta enfermedad, este quiste, porque salen esos quistes en el ovario, es una enfermedad emocional. Y se produce, la causa fundamental, independiente, bueno, se puede producir, pues por supuesto, la predisposición de la persona según su constitución física, y en este caso les vuelve a caer toda la negra pues a las mujeres cuya constitución es positivo menor, ¿no? Por una alimentación, pues también, pues un género de vida, pues también quizá, ¿no? Pero sobre todo, esa emoción, por ese pensamiento, por mucho pensamiento y mucha fantasía sexual. Entonces, el que yo les diga esto, pues dirán, bueno, ya estamos diciendo aquí que una mujer que tenga mucha fantasía sexual y tenga mucho fantasía, o que sea así un poco ligera en ese sentido, pues ya va a tener un quiste en ese ovario. Pues no estamos diciendo tanto como eso, sino que la cosa viene con la explicación pertinente, ¿no? Ante todo, hay una alteración en principio de ese intestino delgado como causa primaria. Entonces, muchas veces por la característica que daba ese intestino, que daba un ambiente más o menos, bueno, intestino y vejiga, que daba un ambiente más o menos fresquito y tranquilo a esa naturaleza, se vuelve en su contra. Entonces ya ese intestino, al cambiar digamos, su ambiente energético, su ambiente en esa zona tan íntima de la mujer, pues va a dar un calor. Y en primer lugar, pues la primera manifestación, como hemos dicho en otras ocasiones, es que va a afectar a lo que tiene más en la superficie, que es su intestino grueso, dando un estreñimiento pues muy grande, ¿no? Después ya, como hemos dicho en otras ocasiones, los pasos sucesivos y los otros signos que va a dar a lo largo del cuerpo, ¿no? Entonces, por ese va a dar también un nerviosismo que ya vamos a entrar y a ir entrando en ese círculo vicioso, y sobre todo va a dar, por aquella característica de intestino delgado, que era como dar mucha continuidad en las cosas, en todas las empresas que ella tiene, ¿no? Vamos, como mujer, quiero decir, o como fidelidad en todas, no nos vamos a referir fidelidad pues a su novio, a su marido, sino fidelidad en esa idea, en ese ánimo, por entregarse precisamente por entregarse a una cosa desde el principio y no dejarla pues algo así como inacabada. Ese término de fidelidad quiero usar para ustedes, ¿no? Entonces, otra de las causas que podíamos decir es que la mujer en su vida sexual, a diferencia del hombre, y por ahí puede empezar a machacarse su sistema reproductor, es porque tiene que tener una buena sexualidad. Entonces siempre nos hemos metido con que el hombre, pues una de las, bueno, decíamos un poco no con chistes, ni muchísimo menos, porque esto no está para chistes, ¿no? Ni muchísimo menos, que decíamos que la mujer cuando enfermaba por los intestinos y el hombre enfermaba de la mujer, precisamente. Entonces quizá hoy venga la explicación un poco más pertinente, y en su día, si alguien ha molestado, pues ya me perdonarán, ¿no? Pero precisamente a la mujer empieza esa enfermedad por el intestino, precisamente por esas características, pero también necesita tener una buena sexualidad. Quiero decir que en su relación sexual siempre tiene que llegar a ese clímax, a esa, podemos decir, a esa satisfacción, tiene que echar todos sus flujos hacia afuera.
Ya explicábamos una vez pues, que había una enfermedad muy típica, que ya venía de muy antiguo, que en coreano pues, significa algo así como kwabutashe, como la enfermedad por falta de marido o enfermedad de viudedad. En el sentido, esa mujer enfermaba, ese ovario se empezaría a machacar precisamente por una falta de buena relación sexual. Entonces, la mujer es, por supuesto que es al contrario que es el hombre. Nosotros debemos de tener una relación en la que no nos tenemos que disparar y echar demasiado caldo de hueso, o sea, no tener demasiadas eyaculaciones, precisamente porque, bueno, ya empezamos a machacar vejiga, riñones, etcétera, etcétera, ¿no? Que no vamos a entrar otra vez en ese tema. Pero es precisamente por esa, una de las causas, independientemente de esa constitución de positiva menor, ¿no? Estas señoras, estas personas, estas mujeres, que ya por su constitución, pues ya hemos dicho que son las más atractivas, ¿no? Normalmente pues de unas piernas muy finas, un tobillo fino, ¿no? Cuando decían aquellos gallegos, mujer con tobillo fino, cuidadiña, ¿no? En ese sentido, pues era esta constitución de pecho atractivo, y con unos riñones pues más o menos flojitos, y unos intestinos también, por su constitución, por su manera de haber nacido natural, pues ya estaban predispuestas a, según qué avatares les llevaba pues, su vida, pues empezaban primeramente a tener pues unas reglas dolorosas, empezaban a tener luego unos trastornos tanto cuantitativos como cualitativos en su regla, y por fin, con el paso de los años, iban a tener precisamente estos trastornos en ese ovario. Son personas primeramente con falta de continuidad en las cosas, son personas que ni son tranquilas, ni dejan tranquilos absolutamente a nadie. Son personas que se calientan demasiado la cabeza, dan muchas vueltas a la cabeza, pero sin acabar absolutamente nada, ¿no? Entonces, como entendemos y quiero que entiendan ustedes, pues no son buenas mujeres, ¿no? En el sentido, y no quiero hacer absolutamente ninguna connotación ni de machismo, ni de feminismo, ni de nada, ¿no? Quiero decir que supongo que me entenderán en el sentido de una mujer pues tranquila, y si digo tranquila no estoy diciendo resignada, sino pues una mujer tranquila que sabe lo que tiene que hacer, pues tiene su empresa, la que sea, y llevarla a cabo de una forma continuada, fielmente, y que así su intestino pues va a estar como más tranquilo, ¿no? Entonces ya con ese calor, en caso contrario, pues lo que va a afectar es directamente a su ovario. También por otro lado, si tenemos esos riñones que por esa impaciencia, también por mucho aguantar de una manera u otra, pues van a estar, digamos, energéticamente, van a tener mal ambiente. Ya decíamos que riñones controlaba corazón, y a su vez también controlaba sistema nervioso central, va a estimularlo emocionalmente, de tal manera que ese sistema va a coger esa orden y la va a mandar directamente de una forma pues mucho más grande, ¿no? Y en ese sentido va a descontrolar por completo todo su sistema hormonal, de tal manera que en un quiste lo que se va a producir es precisamente muchos más niveles. Esto hablarían mejor los endocrinos que yo, ¿no? Pero en un quiste lo que se va a producir es mucha más disminución de progesterona, y sin embargo va a aumentar mucho más los niveles de estradiol, con lo que vamos a conseguir pues muchos más folículos, mucho más pequeños, mucho más mal formados, y que por supuesto no van a servir para absolutamente nada, y por supuesto ese cuerpo amarillo pues va a estar como mucho más disminuido, de tal manera que ese ovario se va a convertir en una, imaginemos, ¿no? Que si ovario pues tiene que tener unas características pues como paella, digamos así, paella es amarilla, pero sin embargo si se nos quema y luego empezamos a mezclarla, pues eso ya no sabemos si es un quemazón, es una paella, es un cuadro expresionista o sabe Dios qué, ¿no? En ese sentido es precisamente con esa primera emoción pues puede producir, y de hecho va a producir, un trastorno importante tanto a través de su sistema nervioso central como luego reflejarlo en una alteración hormonal.